Buenas tardes. Agradezco que nos acompañen como cada mes a las sesiones de Diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia, un proyecto cuyo propósito es contar con la memoria visual y testimonial de las y los académicos de nuestra institución. El proyecto, que surgió en la primera mitad de 2020 en medio de la pandemia, fue bien acogido por nuestro director, el doctor Javier García Diego, lo que me permitió inaugurar las sesiones en julio de ese año. Desde entonces hemos dialogado con 33 académicos, hemos tenido 2 reestrenos y el día de hoy nos volvemos a encontrar con el doctor Eduardo Matos en la sesión 36 del ciclo completo, en esta ocasión dedicada a la anatomía de un discurso. Agradezco, querido doctor, la gentileza de estar aquí para brindarnos tus memorias, ahora sí, en vivo y con un diálogo muy especial que tiene por objeto diseccionar el discurso que diste en la ciudad de Oviedo, España, en octubre del año pasado, al recibir el premio Princesa de Asturias. Un discurso que Sergio García Ramírez ha referido como un testimonio de vida. Muchas gracias, querida Araceli, pues aquí estoy a tus órdenes. Creo que es un discurso que deben conocer las generaciones actuales y las que vienen y están pues ya en este proceso de formación. Vamos a diseccionar parte por parte, trayendo al presente tus recuerdos y así comprender la esencia de tu quehacer profesional que ha sido reconocido en esta ocasión por el gobierno español. Cito tus palabras. Abriendo comillas, los premios enaltecen y nos inducen a seguir adelante, establecen un compromiso entre el destinatario y su propia conciencia. 2 elementos relevantes en estas 2 frases, un premio que te induce a seguir adelante y a establecer un compromiso con tu conciencia. Empecemos por lo segundo, querido doctor. La conciencia de Eduardo Matos al recibir la noticia de que ha sido galardonado en una de las 8 categorías, en la de Ciencias Sociales, gracias a tu labor de investigación y convirtiéndote en una de las 337 personas premiadas. ¿Cómo fue? ¿Se trastocó la conciencia de Eduardo Matos? ¿Qué pensaste de ti, de tu trabajo? ¿Qué pensaste de esas miles de horas que invisiblemente remiten a los sitios arqueológicos de tus investigaciones y en la universalidad de tus aportes? Bueno, en efecto, comencé con estas palabras porque yo pienso que todo premio conlleva lo que menciono ahí, estos 2 aspectos, ¿no? Entonces, este compromiso con la conciencia es muy importante porque, primero déjame hacerte un poquito de historia. Era el 18 de mayo de 2022 cuando recibo una llamada que me dicen que yo he sido el designado por el jurado para obtener este premio. Te imaginarás, primero, la alegría que esto me dio, y segundo, inmediatamente vino a mí esto que estás relatando de mi discurso, o sea, cómo crea un compromiso, por un lado, pero además esto otro, o sea, digamos, te hace consciente de que algo has realizado, pero que evidentemente es posible mejorarlo y hay que continuar, que hay que seguir adelante, ¿no? Que ese reconocimiento te va a estimular en cierta forma y a continuar. Y algo que siempre he dicho, se lo dije muchas veces a los periodistas que me entrevistaban con motivo de este premio, estos premios no solo se le dan al que lo recibe, sino que tienen que ver también con quienes te formaron y las instituciones que te formaron y en las cuales has podido llevar a cabo tu trabajo.
Antes de ir justamente a esas personas que nos van acompañando a lo largo de nuestra carrera y a esas instituciones que dan cobijo a nuestras investigaciones, me quisiera detener en seguir adelante. ¿A dónde se dirigen los vientos del arqueólogo que tengo frente a mí y que es uno de los más importantes de nuestro tiempo? Bueno, primero te lo agradezco que así lo consideres, y pues seguir como siempre, investigando, escribiendo. Fíjate que yo me paso la mayor parte del tiempo, el tiempo así diario, cotidiano, en mi estudio, en donde sigo escribiendo. En ocasiones avanzo en el capítulo de algún libro, en otras tengo que atender mi compromiso con la revista Arqueología Mexicana, donde tengo allí un espacio, ¿verdad?, que anteriormente se llamó Mentiras y Verdades en la Arqueología Mexicana, de ahí salió un libro, y ahora lo cambié y se llama Anecdotario Arqueológico. Y entonces cuento eso, anécdotas, cosas que han ocurrido a lo largo de mi propia vida, pero también de la vida de otros colegas, de la disciplina misma, etcétera, ¿no? Entonces, pues me la paso así, escribiendo, leyendo, analizando, y pues esos son los vientos que soplan para inducirme a esos felices puertos. Y seguir adelante, porque creo que eres un hombre que es dinámico, te mantienes además dando conferencias, sí. Bueno, y recibiendo premios, no se diga, ¿no? Creo que al final de todo, este premio, pero juntos con otros que se han acumulado en los últimos 10 años, yo diría, es realmente tomar conciencia, no solamente tú de los premios, sino otras instituciones de lo que son nuestros investigadores e intelectuales como tú, que has sabido poner el acento en pues eventos muy importantes que marcan nuestra historia. Continuando con el discurso, frente a los reyes de España, los demás galardonados y público reunido el 28 de octubre pasado, señalaste: los premios y reconocimientos no son solo para las personas, como bien has recordado ahorita, o instituciones a quienes se les otorga, son también para aquellos maestros que nos formaron, para las instituciones que nos apoyaron en el transcurso de nuestro devenir académico y que hicieron posible desarrollar nuestro conocimiento, cierro comillas. Comencemos con los maestros. Tus pasos al desistir de ser abogado, médico, se vieron pues ya finalmente turnados a esos guías dentro y fuera del aula, y entonces aparece el arqueólogo Román Piñachán, que adquiere relevancia en la vida de Eduardo Matos. Cuéntanos de el doctor Román Piñachán. Bueno, con Román yo llevé 3 cursos, 3 clases, digamos, en mi formación en la Escuela de Antropología. Y fue muy importante porque Piñachán es uno, y así lo sigo considerando, de los que mejor han conocido el mundo mesoamericano antiguo, ¿no? Entonces, él pues, escribió muchos libros, pero fui su alumno junto con mis compañeros de generación, y realmente era interesante escucharlo. Era un hombre, digamos, muy calmado, hablaba con mucha profundidad acerca de la cerámica de Mesoamérica, la arquitectura, o sea, que nos iba mostrando ese camino hacia la antigua Mesoamérica, ¿no? Entonces, tengo un gran recuerdo del maestro. Después citas a Johanna Faulhaber, quien llegó a México huyendo de los conflictos en Alemania en 1938 y quien vio los inicios de la ENA y fue parte también del INA. ¿Cómo se cruzaron sus vidas, la de ella y la tuya como arqueólogo? Sí, fíjate que yo entré a la Escuela de Antropología en 1959. No saques cálculos, pero precisamente en el primer semestre llevé cursos con ella de antropología física. Ella era una gran antropóloga física, y su manera seria, severa de dar su curso y demás, pues me llevó inclusive
a pensar en algún momento de debilidad en estudiar antropología física en lugar de arqueología, que era mi meta inicial. Pero sí fue una persona a la que estimé mucho, admiré mucho y quiero mucho. Para quienes nos están escuchando, si pudiéramos hacer muy rápidamente esta distinción entre arqueología y antropología física, porque varios de los arqueólogos de alguna manera siguen por esta línea de la antropología física. Sí, bueno, hay que recordar que con don Manuel Gamio, figura señera de la antropología mexicana, pues él estableció a principios del siglo XX estos parámetros basados en sus maestros, obviamente, pero este aspecto de la antropología como disciplina general, dentro de la cual se encuentran varias disciplinas que la conforman. Entonces está la lingüística, o sea, el lenguaje como tal, la antropología física, o sea, el estudio del hombre a partir de su aspecto físico, genético, etcétera, la arqueología como estudio del hombre en el pasado y el transcurso de la historia de diversas sociedades, y la etnología, ¿no? Entonces, en ese aspecto, la antropología física, y Johanna Forhaber fue un exponente maravilloso de esa disciplina, pues tiene cabida como apoyo al arqueólogo propiamente, ¿no? No, y tú lo has dicho en otros momentos, finalmente la arqueología se nutre de varias disciplinas, ¿no? Entonces sí, es integral. En el discurso también te referiste al arquitecto y arqueólogo Miguel Mesmacher, de quien fuiste asistente. Cuéntanos de él. Mira, Miguel Mesmacher era arquitecto y arqueólogo y fue mi maestro de arquitectura prehispánica en la Escuela de Antropología, y también colaboré con él en varios proyectos, entre ellos el frustrado proyecto llamado Proyecto Cholula, ¿no? En donde él lo encabezaba, y queríamos, el grupo que estábamos con él, precisamente hacer un proyecto con dimensiones diferentes a lo que hasta entonces había sido nuestra arqueología, sino volver la mirada hacia Gamio, quien había hecho una gran investigación que la había iniciado en 1917, que se llama La población del Valle de Teotihuacán, donde sentó principios fundamentales para la antropología en general. Entonces quisimos hacer una aplicación más o menos con ese modelo, pero claro, con nuevas ideas teóricas, etc. Pero finalmente el proyecto fue desbaratado por los jerarcas de entonces que dominaban en la antropología. Justo te iba a preguntar, dices, fracasa el proyecto, tiene que ver más por otros intereses que por los del propio equipo de antropólogos y de arqueólogos. Sí, no les pareció a los jerarcas y en un momento dado pues formaron una comisión porque veían que nos estábamos yendo por otro lado, con un concepto de la antropología global, integral, etcétera, ¿verdad? Inclusive con aplicación, diríamos, en la población actual, cosa que no concebía la arqueología en ese momento, por lo menos en sus partes substanciales. Y entonces, pues, dieron al traste con el proyecto, y el proyecto Cholula quedó en manos de algunos colegas muy tradicionales que tendían más bien a la reconstrucción monumental, etcétera, etcétera. Total que siempre tenemos obstáculos en nuestros caminos, claro que sí, ¿verdad? Pero bueno, creo que después se retoma de alguna manera y tus investigaciones llegan a completar. Pero no nos desviemos, porque estamos en el discurso que diste el año pasado, y uno de los eventos, quisiera recordar, que intelectualmente marcó sin duda nuestro país fue la Guerra Civil Española. Quizá el efecto más visible es la creación de la Casa de España en México, génesis del Colegio de México, pero también representó el florecimiento de intelectuales que fueron definiendo los pasos de la arqueología mexicana desde los años 40. Ellos se sumaron a las generaciones de maestros y estudiantes que abrieron brechas invaluables. Tú lo recordaste el año pasado haciendo referencia a este gran grupo como un faro de sabiduría.
En el orden que mencionaste a cada uno de ellos, ¿te parece si vamos también recordando cómo aparecieron en tu vida? Y en primer lugar apareció José Luis Lorenzo, arqueólogo. Sí. ¿Cómo apareció en tu vida? Bueno, precisamente en ese primer semestre de la carrera de arqueología, en 1959, me daba clases Johanna Vollhaber y me daba clase José Luis Lorenzo de arqueología. Entonces, dio una clase estupenda, sobre todo referida a la prehistoria europea, y pues se sabía, o sea, pude penetrar, y mis compañeros también, en aquel mundo de la prehistoria europea, ¿no? de las fases más antiguas, del paleolítico, del neolítico, etcétera, ¿no? Entonces José Luis pues también marcó en mucho mi trayectoria arqueológica. Juan Comas, otro antropólogo físico y creador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM en 1973. ¿Cómo se cruza con Eduardo Matos? Bueno, yo conocí a don Juan Comas y bueno, tuve no una gran relación con él, pero sí fue y dictó una cátedra en el doctorado en que yo me había inscrito y recuerdo a don Juan, quien además nos había dado, él era antropólogo físico y nos había dado un libro que era el que llevábamos prácticamente como manual, y se llamaba así, Manual de Antropología Física, ¿no? Entonces, era una gran persona y lo recuerdo también con enorme cariño, ¿no? Pedro Armillas, capitán de artillería, topógrafo y arqueólogo. Bueno, Pedro Armillas fue un personaje. Él peleó en la Guerra Civil Española, vino a México y aquí por su carácter de haber sido artillero, etcétera, conocía bien de topografía y demás, dio cursos en la Escuela de Antropología precisamente, y él excavó en varios lugares, entre ellos en Teotihuacán y demás, ¿no? Con él sí sostuve ya una amistad un poco más formal, ¿verdad? Y siempre sentí una gran admiración por él, ¿no? No escribió mucho, pero lo que nos dejó era muy selecto, muy bueno, y yo lo cito en varios trabajos porque creo que realmente fue una persona destacada dentro del mundo de la arqueología mesoamericana. Don Pedro Bosch Gimpera, quien fuera rector de la Universidad de Barcelona. Bueno, fíjate que precisamente don Pedro Bosch, él fue rector, como tú lo has mencionado, de la Universidad de Barcelona, y él me dio el curso de prehistoria y protohistoria, que ya se llevaba en el octavo semestre de la carrera, y lo recuerdo cómo llegaba con sus planos, los pegaba allí en la pared para hacernos ver todo lo que nos iba a dar. Pero hay algo muy interesante. Él fue el presidente de mi comité de recepción profesional. Ah, mira. En aquella época, en la escuela salíamos directo con el grado de maestría. Entonces, él presidió mi examen profesional acompañado de 4 sinodales más, ¿no? Entonces, lo recuerdo también y lo admiro mucho, no solo por su posición política siempre de una pieza en relación a la Guerra Civil Española, sino por sus aportes y sus conocimientos. Recuérdanos sobre qué fue tu tesis. Bueno, mi tesis se vio muy influida por las ideas de un gran arqueólogo australiano, por cierto, pero que se desarrolló en Inglaterra, que era Gordon Childe, ¿no? Entonces yo manejé el título de La Revolución Urbana en la Cuenca de México. Esto de revolución urbana es un concepto que él manejó dentro de su posición dialéctica con la que él veía la historia y los procesos de desarrollos en la antigüedad. Asimismo señalaste que no solo hay maestros de aula, y te referiste entonces a aquellos maestros que con sus obras también lo fueron. Ya nos citaste a don Manuel Gamio, pero que en tu discurso resaltas de él su visión integral de la antropología.
¿Cómo tú recuperas esta visión integral en tu quehacer y en tu pensamiento? Bueno, primero es una de las figuras que a mí siempre me ha impactado mucho dentro de la historia de la arqueología, que es uno de los aspectos que yo he tratado en mi vida profesional, la historia de la disciplina. Entonces, don Manuel Gamio es fundamental porque yo comentaba cómo tenía una visión integral de la antropología en general, ¿verdad? Y cómo lo va a aplicar en la realidad en su proyecto en Teotihuacán, ¿no? Del cual salen 3 volúmenes publicados, imagínate, en 1921 y cuya introducción le sirve para el doctorado que él va a recibir en Columbia, en la Universidad de Columbia. Entonces, pero en general sus ideas yo siempre he visto como que fueron de gran proyección y quisimos aplicarlas en el proyecto Cholula, del que ya te platiqué, ¿verdad? Pero por las circunstancias existentes no se pudo concretar, ¿no? También ya referiste hace un momento y en tu discurso también está plasmado el nombre de Gordon Childe. A él lo citaste refiriéndote a la concepción dialéctica de los procesos históricos. Háblanos de esta perspectiva del Dr. Childe y cómo influye esta mirada dialéctica en tu trabajo. Bueno, primero él estaba influenciado hasta cierto punto por las ideas marxistas en aquel momento. Él cuando va a escribir es en los años 40, 50 principalmente, ¿no? Entonces, lectura obligada era algunas de sus obras, como Reconstruyendo el pasado y otras, ¿no? Entonces, los orígenes de la civilización. Entonces, él tenía una visión de la historia como un proceso, pero no era un proceso continuo, evolutivo, sino que él veía que había ciertos aspectos, descubrimientos, avances, etcétera, que permitían que se revolucionara ese proceso. Entonces él nos va a hablar de revolución neolítica, considerando que el descubrimiento de la agricultura por aquellas sociedades antiguas, pues ese hallazgo iba a dar una revolución, un cambio cualitativo a todo el proceso, y así ocurrió. Después nos habla de la revolución urbana, en la cual con el surgimiento de las ciudades se va a dar también un avance significativo en el proceso de desarrollo. Por eso es que yo retomo de él este concepto de revolución urbana para aplicarlo, en este caso, en el centro de México. Gran aporte y gran marca en tu trabajo. De hecho, hacia el final de este diálogo, justo retomaremos algunas ideas que me parece que están plasmadas en tu perspectiva sobre las conquistas, pero lo retomaremos en un momento. 2 historiadores cierran tus referencias y en ellos, cito, abro comillas, una dualidad que se expresa a través de la lucha de contrarios y que son opuestos complementarios, cierro comillas. Te refieres a Miguel León Portilla, un hombre de tenacidad cuyo pensamiento y aportes extendieron puentes nacionales a escala global, un hombre de pensamiento universal. Y Alfredo López Austin, gran maestro, gran amigo, gran intelectual. Dualidad y complemento, háblanos de ellos. Bueno, ellos, primero Miguel pues fue maestro de Alfredo López Austin, ¿no? Colaboraron juntos en algunas acciones y después ya tuvieron divergencias, pues en su forma de pensamiento, en fin, varias razones. El hecho es que ya van a seguir adelante en sus investigaciones, etcétera, ¿no? Pero por eso me refiero que son opuestos complementarios, que es un término que usa mucho Alfredo López Austin en sus investigaciones, ¿no? Entonces, cada uno por su lado, yo creo que dieron aportes invaluables a la historia, sobre todo del mundo mexica, pero, por ejemplo, Alfredo destacó mucho en los conceptos de cosmovisión, de los análisis de los mitos y demás. Miguel León Portilla, también hay que resaltar que Miguel en un momento dado, acuérdate lo de Encuentro de dos mundos, sí. en donde él
hace ver lo que yo he repetido varias veces, que era un concepto del descubrimiento de América, que era un concepto muy, digamos, muy europeizante, ¿no? Sí, sí. Y cómo él viene a proponer en plena celebración del 5º centenario, viene a proponer que en realidad no fue un descubrimiento, ¿no? Sino que fue el encuentro de dos maneras de pensar diferentes, en fin. Entonces creo que esos son aportes muy relevantes de, pues en este caso, de ambos investigadores, ¿no? Claro, y que después tú también retomarás desde una perspectiva de historias que van a confluir en un momento dado, pero cada una con su propio curso, y que al momento en que confluyen, bueno, generan ahora sí que cataclismos y avances, ¿no? Exacto. Hablemos ahora de los agradecimientos a las instituciones. En tu discurso iniciaste citando a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, claro, como tu alma mater. Fue aquí donde tus aspiraciones tomaron un sentido crítico y práctico y que se fue alargando ya por más de 6 décadas. ¿Qué es lo que más le agradece Eduardo Matos Moctezuma a la ENA, pensando que este agradecimiento no es de un momento, sino también es progresivo? Bueno, primero que allí fue donde me formé con maestros realmente formidables, ¿verdad? Y pues el agradecimiento a una institución que era parte del INA, ¿no? El Instituto Nacional de Antropología englobaba a la Escuela de Antropología, la cual había tenido su inicio dentro del Instituto Politécnico Nacional. En una escuela que parecía que no tenía nada que ver, ¿verdad? Sí, en ciencias biológicas. Sí, exactamente. Imagínate, en 1938. Sí, sí. Ya después, con la creación del INA en 39, ¿verdad? 2 años después, algo así, ya se le adjudica la escuela a la institución. Entonces, ahí, pues yo ingresé, imagínate, al INA en 1960, hace ya 63 años. Que pertenezco al INA, y allí también he podido desarrollar, con la formación que me dio la ENA, poder desarrollar ya mi vida académica como arqueólogo. Claro, porque pues como graduados de licenciatura o incluso pasantes aspiramos a instituciones donde la realización de nuestra esencia académica habrá de tomar forma, así que el Instituto Nacional de Antropología e Historia forma parte de la esencia de Eduardo Matos y viceversa. Así es. ¿Crees que los investigadores eméritos de nuestras instituciones hacen visible entonces esa esencia que les es propia a las instituciones? Yo creo que sí, claro, desde luego. Claro, porque tú eres emérito del instituto, sí, y otros tantos de tus maestros y colegas que ya han alcanzado el emeritazgo, exacto, ¿no? Creo que en ese sentido las instituciones, sobre todo las que ya tienen larga data, le tienen que rendir homenaje a esos investigadores que van siendo parte de su esencia, ¿no? Exactamente. Siendo así, entonces, hagamos un pequeño corte para regresar a hablar de pasado y presente en torno a la llegada de Hernán Cortés y en algo que a mí me parece fundamental, la máquina del tiempo. ¿Te parece que regresemos en un momento? Regresamos en un momento con el doctor Eduardo Matos Moctezuma a este diálogo particular enfocándonos en la anatomía de un discurso. Estamos de vuelta con el doctor Eduardo Matos Moctezuma de la Academia Mexicana de la Historia y estamos hablando del discurso que da en octubre pasado para recordar elementos puntuales frente a los reyes de España y al público que se reunió para recibir los otros galardones. Hablemos de la máquina del tiempo y los usos de la historia. En tu discurso señalaste, doctor, abro comillas, penetrar en el pasado para traerlo al presente ha sido la labor que de manera constante he desempeñado a lo largo de mi vida.
Esa moderna máquina del tiempo, que es la arqueología, fue el medio para lograr transponer el tiempo mismo y llegar ante los pueblos que nos antecedieron en la historia. Cierro comillas. Esta frase refleja de manera aparentemente sencilla, pero gratamente compleja, la actividad de los arqueólogos. Penetrar el pasado utilizando la arqueología como mecanismo para transponer el tiempo. La arqueología como disciplina que ha de echar a andar la máquina del tiempo. ¿Qué nos dices al respecto? Bueno, yo creo que precisamente esa frase refleja lo que es la arqueología y su quehacer, ¿no? Es decir, penetrar en el pasado a través de técnicas muy depuradas, ¿verdad? De excavación, de prospección, también contamos con técnicas de fechamiento, en fin, que la arqueología tiene herramientas que cada vez se han ido perfeccionando más para poder interpretar ese pasado, ¿no? Entonces, creo que este aspecto es relevante y nos marca la importancia que la disciplina tiene para comprender estos procesos de desarrollo en el pasado, ¿verdad? Para traerlos al presente. Por eso lo menciono así. Habiendo trastocado los silencios del pasado y vuelta la voz a los innumerables vestigios, te refieres también a la historia y a la arqueología como un binomio para evidenciar capacidades creadoras y avances sociales. Al tiempo que ello sucede, tu discurso advierte que ambas disciplinas son capaces de evidenciar no solo la creación, sino también las formas en que se produce el ejercicio del poder, lo cual te llevó a enfocar cómo surgieron imperios y gobernantes poderosos. Sí, claro, tanto la historia como la arqueología nos muestra cómo a lo largo de, ahora sí que de la historia de la humanidad, surgieron muchos de estos imperios. Recordemos Egipto, recordemos Sumeria, China, en fin, y cómo vinieron a menos en un momento dado, ¿no? Entonces eso nos lleva también a reflexionar que el poder no es eterno, que el poder en algún momento dado se pierde y pues que es necesario analizar todos esos momentos, ¿verdad?, desde esta perspectiva de la historia y de la arqueología, ¿no? Claro, porque sugiere sutilmente que tras el poder puede haber soberbia e ilusiones falsas sobre la eternidad. Y justo lo que nos permite la arqueología es ver tan cual frágiles llegan a ser en algún momento esos imperios, ese poderío, ¿no? Lo has dicho con mucha precisión. Regresamos al presente y a los usos de la historia. En tu discurso señalaste que la historia es implacable en sus juicios, que no puede pretenderse darse a la manipulación ni cometer el despropósito de tergiversarla. No podemos acomodar el tiempo a nuestro gusto. El tiempo ya fue, la historia no es moldeable. Exactamente, ¿no? Es decir, hemos podido constatar, tanto en el pasado como en el presente, cómo muchos, sobre todo muchos gobiernos, han tratado de establecer héroes que no lo son tantos, de establecer toda una serie de principios que no están basados realmente en, digamos, en la historia misma, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es como una crítica cuando se hace esta manipulación de la historia. Claro, y esta ignorancia muchas veces puede redundar en mentiras y esa falsedad, ¿no? Así lo expresé, es decir, y dije, mala consejera es la ignorancia que por lo general conduce a la mentira. Y Exacto. Lo podemos constatar actualmente. Claro. Querido doctor, vamos a retomar también este énfasis que haces de cómo los pueblos al escribir su historia también son forjadores de futuros mejores. ¿Así lo has constatado en tu quehacer como arqueólogo? Sí, cómo no, claro. Como muchos de estos procesos en un momento dado vienen a menos, pero también pueden ser germen de, digamos, de una serie de avances, de presencias, etcétera, ¿no? Entonces,
vemos pues cómo esa evolución, revolución se va dando a lo largo de la historia, ¿no? Por eso esta idea, esta analogía con la máquina del tiempo resulta no solamente sugerente y seductora, es a través de ella que podemos encontrar pistas para ver cómo se produjeron las subsecuentes etapas, incluyendo los cataclismos. Claro, ¿no? Es decir, un análisis, digamos, de todos estos procesos no puede dejar a un lado otros aspectos esenciales, ¿no? Sino que debe tener y brindarnos ese panorama. Esas huellas que han dejado eventos que rodean situaciones o sucesos como se dieron en 1521, vamos a abordarlos en el siguiente segmento, quizá con mucho mayor detalle, pero quisiera que nos comentaras justamente en este encuentro con diferentes zonas arqueológicas, ¿cuál ha sido el que más ha marcado la vida y los aportes de Eduardo Matos? O si se quiere, ¿cuál de estos proyectos, o no sé si todos, están en esa síntesis que es la esencia de Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo? Bueno, he participado a lo largo de mi vida como arqueólogo dentro del INAH en muchos proyectos, pero yo siempre he comentado que quizá el más significativo para mí, porque pude organizarlo, fui, digamos, quien fundó, quien encabezó los principios metodológicos, teóricos, etcétera, fue el proyecto Templo Mayor, ¿no? En este proyecto yo, bueno, llevamos ya 45 años trabajando dentro de este proyecto, ¿verdad? Y que además atiende al corazón de una sociedad, la sociedad mexica, ¿no? Y cómo este pueblo fue el que estableció precisamente ese edificio que conocemos como el Huey Teocalli, el Templo Mayor, ¿verdad? Pero sobre todo, no únicamente detenernos en el edificio y era así o asá, sino penetrar en sus esencias, ¿no? Por eso yo planteo también dos categorías al principio de la investigación, que son fenómeno y esencia. Y en la esencia del Templo Mayor vemos cómo era para ellos, para el mexica, el centro de su universo, ¿no? Y simbólicamente, a partir de él se podía subir a los niveles celestes, bajar al inframundo, y de él partían los 4 rumbos del universo. O sea, era una concepción para ellos con ese carácter universal, ¿no? Y también la arqueología te ha permitido entrar de alguna manera en la vida de los personajes de este tiempo, que pareciera para quienes no estamos en la disciplina, incluso aunque seamos cercanos desde la historia o los etnólogos, resulta un tanto cuanto difícil poder recuperar las trayectorias de estos personajes que se dan en este tiempo, y tú lo has hecho de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, yo desde el principio que hice pues los planteamientos para el proyecto, menciono cómo es necesario para conocer al pueblo mexica, precisamente partir de esas 2 ramas del conocimiento que son la historia, las crónicas, las fuentes históricas y la arqueología, y cómo se complementan mutuamente para darnos un panorama general de esta sociedad, no solo del pueblo que erigió todos estos monumentos, esta arquitectura, estas esculturas, etcétera, sino también de quienes tenían el poder y cómo lo ejercieron en su momento. Claro, esto nos va a dar pie para el siguiente segmento, hablar de cómo varios sucesos confluyen en 1521 y no puede verse solamente de manera unilateral un proceso de llegada de extraños, sino también hay historias propias. ¿Te parece que lo veamos en el siguiente segmento? De acuerdo. Volvemos en un momento con el doctor Eduardo Matos Moctezuma para seguir con la anatomía de su discurso.
regresamos con el doctor Eduardo Matos Moctezuma, miembro de la Academia Mexicana de la Historia, sillón número 14. Y permíteme leer parte de tu discurso, doctor, sobre historia de las relaciones entre México y España y los sucesos en torno a 1521. Abro comillas. México y España están unidos por lazos indisolubles. Así lo expresé cuando se me comunicó la decisión del jurado del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. Y así lo sigo diciendo al recibir este honroso galardón. Nuestros dos países venían de siglos atrás arropados en sus propias historias, y resalto, esto es mío, sus propias historias, arropados en sus propias historias. Continúo. En el año de 1521 se dio la conjunción de ellas. Cierro comillas. Estás hablando precisamente de una serie de eventos, no de un evento, no de un proceso de conquista, de eventos que confluyen en una fecha, 1521, y bueno, a lo largo de este año se dan varias de estas situaciones. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Porque de pronto hay, aparte de estas tergiversaciones, también hay malos entendidos en pensar la conquista como una sola y de una manera unilateral. ¿Qué nos dices al respecto? Bueno, en primer lugar, esto que mencionas es importante resaltarlo, es decir, hubo un primer encuentro entre los recién llegados, españoles, etcétera, y los grupos que habitaban Mesoamérica. Entonces, la meta en ese momento era la conquista de las dos ciudades mexicas de Tenochtitlan y Tlatelolco. Es decir, todas las acciones van a ir encaminadas a eso, y vemos cómo Cortés va a recibir el apoyo de miles y miles de indígenas que eran enemigos de Tenochtitlan, que habían sido sometidos o estaban en vías de serlo por el imperio mexica, que tenía esta forma militar de imponer, además a raíz del triunfo militar, imponer un tributo a los pueblos conquistados, ¿no? Entonces esto creó toda una animadversión por parte de estos pueblos que en la primera oportunidad se unen al español en contra de Tenochtitlan. Antes ya se habían dado levantamientos, antes de la llegada de los españoles, en contra del poder de la Triple Alianza, ¿no? Pero ahora pues va a fructificar a partir de, digamos, de este aspecto. Cuando caen Tenochtitlan y Tlatelolco, aquel 13 de agosto de 1521, va a dar pie, evidentemente, a las otras conquistas, es decir, irse expandiendo a un territorio mayor que va a conformar la Nueva España, ¿no? Entonces, creo que es muy importante analizar, y además yo también y otros colegas historiadores han visto ese momento de 1521 y sus consecuencias, ¿verdad? Y conmemorado en 2021, también como el momento de poner las cosas en su lugar. Ni la Malinche es la traidora que nos dijeron, ni los tlaxcaltecas tampoco lo eran. En fin, hay toda una serie de pasajes que ya han sido tratados por diferentes autores y que yo también he intervenido en eso. Sí, que sin duda van a ser estos grupos que están en descontento los que de alguna manera advierten la posibilidad de bloquear estas 4 entradas y entonces ahí hacer este sitiamiento. Y citas en tu discurso incluso un extracto de Alfonso Reyes de su Visión de Anáhuac. Sí, bueno, fíjate que en Visión de Anáhuac, cuya primera versión es allá por 1915, don Alfonso Reyes, que además era un hombre universal, como lo resalto en el discurso, sí, sí, ¿verdad? Nos da con esas palabras maravillosas de una gran pluma, ¿verdad? Esa visión que tienen los recién llegados cuando se asoman a ver el Valle de México y ven aquellas ciudades en medio del lago, etcétera, sí, ¿no? Entonces escogí ese pasaje
porque lo consideré realmente relevante. Sí, tú dices, bueno, el relato que recuperas, abro comillas, más tarde la ciudad se había dilatado en imperio y el ruido de una civilización ciclopea como la de Babilonia y Egipto se prolongaba, fatigado hasta los infaustos días de Moctezuma el Doliente. Y fue entonces cuando, en envidiable hora de asombro, traspuestos los volcanes nevados, los hombres de Cortés, polvo, sudor y hierro, se asomaron sobre aquel orbe de sonoridad y fulgores, espacio circo de montañas. A sus pies, en un espejismo de cristales, se extendía la pintoresca ciudad, emanada toda ella del templo, por manera que sus calles radiantes prolongaban las aristas de la pirámide. Qué bonito. No, maravillosas palabras, ¿no? Sí, en esencia hubo lucha, había enojo, habría oportunidad de arrancar el poder y finalmente otra paz. Pero sostienes que tras esta conquista vienen otras conquistas. Y en esas nuevas conquistas, ahí tenemos otra vía de acercamiento, que va a ser a través de la Iglesia, de la fe católica. Bueno, es de sobra conocido cómo no solo fue ese aspecto militar, ¿verdad? Primero, sino después este intento de evangelización, ¿verdad? Por eso tanto se ha hablado, palabras ya muy conocidas, de la espada y la cruz, ¿no? Sí. Y cómo se va a tratar también de conocer profundamente el pensamiento de estos pueblos para tratar de inculcarles toda una nueva manera de pensar desde el punto de vista religioso, aparte de los cambios económicos, políticos, sociales que traía aparejado todos estos aspectos de conquistas. Entonces, sí es muy interesante ver cómo estas formas de pensamiento van a tratar de ser expulsadas, ya que los españoles, bueno, los frailes consideraban que todo esto era obra del demonio, ¿no? Prácticamente. Y entonces, pues van a tratar de inculcar una nueva forma de pensamiento. Pero también en tu discurso, nuevamente, no aparece una ruta lineal, como ya tus maestros te habían enseñado. Si bien se da esta aproximación, esta primera etapa de lucha y esta segunda etapa de conquista, no es solamente en esta región. Por otro lado, también se sigue avanzando y se sigue escalando o se sigue tratando de evangelizar. Entonces tenemos muchas luchas, muchas conquistas y no una síntesis, ¿no? Exactamente, ¿no? Tus proyectos han dado cuenta de los diversos avances españoles y de múltiples encuentros entonces con las comunidades indígenas que nos plantean esta visión múltiple. Pero tras 3 siglos de sobrevivencia, y como bien señalas, llega un nuevo orden peninsular con cambios en lo económico, ya lo comentas, político, social y religioso, y al paso del tiempo las resistencias indígenas continúan, pero también nuevas formas de seguir luchando, las fuerzas insurgentes, y nos vamos hacia 1821 y otra forma de relación con España. Exactamente, ¿no? Bueno, es de sobras conocido cómo se va a dar todo el movimiento libertario, ¿verdad? Y que se va a conseguir la emancipación de España en 1821. Y a partir de entonces ya se va a tratar de encauzar a la nación por otros cauces. Pero aquí se da un fenómeno interesante que yo quise poner énfasis en el discurso, porque, fíjate, comento que a los 15 años de haberse llevado a cabo la independencia de México, después de estas luchas cruentas, etcétera, etcétera, ¿verdad? México y España van a establecer un tratado de paz y amistad en 1836. O sea, España reconoce a México como nación independiente y México reconoce también a España, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, yo lo que quiero significar con este hecho es que aquello de pedir perdón que ha sido, digamos, planteado más recientemente por nuestro gobernante, pues ya desde
1836 se había establecido este tratado de paz y amistad, ¿no? Así es a partir de este momento que, como bien dices, se entablan relaciones diplomáticas después de largas luchas y que ambos países se reconocen un buen ejemplo para superar pasados agravios, dices, en esta parte de tu discurso. ¿Cómo te mira el rey en ese momento? Bueno, precisamente al comentar esto, yo lo dije, lo expresé volteando a verlo a él, ¿no? Él me estaba viendo. Entonces, nada más fue un momento fugaz, ¿verdad? Pero que sí quería yo poner énfasis en lo que estaba señalando. Pero no era esa simple síntesis de buena amistad. Tus palabras fueron las de un humanista, las de un hombre que ha sabido encontrar justamente en la exhumación del pasado el sentido al presente y enmarcarlo en este trabajo, pero también en estas afirmaciones que son contundentes, que resaltan la creatividad, los sueños de nuestros ancestros de este continente, de los peninsulares. Sin historia, doctor Matos, no hay presente ni futuro. Exactamente, así es, lo has dicho muy bien. Y en ese sentido, por eso creo que tu discurso es universal y creo que lo que has realizado a lo largo de estas 6 décadas tiene una terrible fuerza. Por terrible no me digo en el sentido contrario, sino de totalmente una fuerza que las generaciones futuras deben tener claro, deben de incorporar, así como tú incorporaste, porque finalmente lo que estamos dejando son esos vestigios para que esas nuevas generaciones los rescaten y los hagan parte de sus propias vidas. ¿Estás de acuerdo en ello? Totalmente, claro. Y yo creo que las nuevas generaciones, como tú lo has mencionado, deben conocer todos estos sucesos, todos estos acontecimientos, todos estos procesos, precisamente para entender su hoy, ¿no? Pero, muy importante, para saber cómo proyectarlo hacia el futuro. Por supuesto, porque también bien dices, abro comillas, la historia nos muestra a lo largo de los siglos que toda guerra conlleva muerte, destrucción, desolación, imposición, injusticia y violencia. España lo ha vivido en carne propia, México también. Esto no se olvida, pero tampoco, y aquí sí resalto, pero tampoco podemos anclarnos en el pasado y guardar rencores, sino mirar hacia adelante. Exactamente. Es decir, en esa frase yo volvía a lo mismo que estábamos comentando, ¿no? Es decir, no se trata ya de ver y que si tú me perdonas o yo te perdono, sino la historia nos está dando todo ese procedimiento, todos esos pasos que conocemos y que en un momento dado tenemos que entenderlo, ¿verdad? Tenemos que asimilarlo y vernos cómo somos actualmente para ir hacia un futuro promisorio, ¿no? Por supuesto, y así como en nuestras instituciones de pronto hay obstáculos como en el proyecto de Cholula, finalmente no desististe, seguiste y después de 6 décadas sigues mirando hacia adelante. Eso espero. Claro que todos lo esperamos. En los anhelos de Eduardo Matos, al citar que, abro comillas, México y España deben dirigirse hacia un futuro promisorio, cierro comillas, ¿también te miró el rey o ahí ya no estaba atento o sí estaba completamente encuadrado en lo que decías? Bueno, en general quiero decirte que siempre él estuvo muy atento, no solo a mi discurso, sino al de los demás premiados, y inclusive posteriormente ya en algunos convivios que hubo, comidas, etcétera, pudimos acercarnos a él, ¿verdad? Y tenía muy presente los aspectos que cada quien había ido tratando y en mi caso de igual forma. Fíjate que también estuvo presente la reina Sofía y a mí me tocó guiarla a ella y a don Juan Carlos, cuando vinieron en 3 ocasiones, una en Templo Mayor a ellos dos y otra en Cacaxtla, cuando vinieron también de visita, y a doña Sofía en el Templo Mayor, en el museo, porque ella tenía conocimientos arqueológicos. Fue muy emotivo aquellos momentos. ¿Te recordó? Sí, claro.
No, pues qué honor. Bien señala Sergio García Ramírez cuando retoma también tu discurso. Muchos retomaron tu discurso y te hicieron muchas entrevistas y bueno, diré que algunas fueron más interesantes que otras, pero quiero rescatar las palabras de Sergio García Ramírez porque él retoma justamente las relaciones entre ambos países diciendo que son las de hoy y no solo las que caracterizaron esas graves contiendas de los años sombríos de la invasión de América y los siglos que siguieron. En efecto, no se ignoran los antiguos agravios como tampoco las recientes y profundas conciliaciones, dice García Ramírez. Y yo añadiría, no se ignora la riqueza intelectual que, como ya lo hemos comentado, también nos ha unido y como bien lo has citado, de alguna manera reflejas esas vías de comunicación que permanentemente han estado, pero sobre todo la parte intelectual que es en la arqueología mexicana también una honda huella la que deja España. Sí, claro. Y fíjate que precisamente esto que estás comentando, vemos cómo en el discurso, ya para finalizar el mismo, también hago alusión, así como lo hice con don Alfonso Reyes, lo hago con don Miguel de Unamuno, a quien le tocó vivir un momento aciago para España, ¿no? Por supuesto, tú lo dices con todas sus letras, abro comillas, todo reconocimiento conlleva honra, pero también gratitud de quien lo recibe. Llegan a mi memoria las palabras de Miguel de Unamuno, rector de la Universidad de Salamanca, quien el 12 de octubre de 1936, en aquel recinto del saber, dijera las palabras sabias que pronto fueron acalladas por voces intolerantes que no desearía volver a escuchar en la faz de la tierra. Y las pongo acá: venceréis, pero no convenceréis. Sí, fíjate que fue un momento muy importante para España. Acababa de ocurrir el levantamiento de los nacionalistas, así llamados, en contra del régimen republicano. Y entonces en Salamanca, el rector era don Miguel de Unamuno, y se convoca a una especie de meeting, ¿verdad?, por un general, Millán Astray, que, muy amigo de Franco, que presidía aquello, y a su lado estaba don Miguel, y en un momento dado Unamuno toma la palabra y empieza a hablar y empieza poco a poco a hacer ver que no está muy de acuerdo con lo que está ocurriendo, etcétera, y es violentamente interrumpido por Millán Astray, quien se dice, algunos ponen en duda, pero se comenta que el grito que dio fue el de muera la inteligencia, ¿no? Imagínate en aquel recinto del saber, como yo lo digo, en aquellas palabras repercutiendo en esa forma terrible, ¿no? Entonces, por eso hago alusión a que las universidades son lugares de inteligencia. Sí, sin duda, y hermosas palabras cuando dices que estos premios que hoy recibimos en esta Casa de las Musas son un canto a la inteligencia. Nuestras universidades, nuestras academias permanentemente están cantando desde la razón. Exactamente. Vamos prácticamente a ir cerrando, porque así avanza tu discurso y con él justamente estas palabras resuenan. Las universidades y las academias son esos espacios donde se cultiva el pensamiento y la razón. La Universidad Nacional Autónoma de México, con su historia previa de más de 4 siglos, forjadora de miles y miles de hombres y mujeres que a lo largo del tiempo han dado grandeza a México por medio de la ciencia y las humanidades, cierro comillas. No puede ser de otra manera y es una de las instituciones que va a hacer la propuesta para que tú seas honrado con el Premio Princesa de Asturias. Exactamente, y ahí aproveché también para mencionar al rector, quien acudió, estuvo presente en la entrega de esta presea, al doctor Enrique Graue, ¿verdad?, porque efectivamente fue la UNAM la que me propuso y también otra institución
como es la Academia Mexicana de la Lengua. Claro, establecida en el siglo XIX y a la que han pertenecido, como tú dices en tu discurso, connotados especialistas que dan lustre al buen decir. Y en este caso, pues el agradecimiento también para su director actual, don Gonzalo Celorio, y los pares que te acompañan también en esta institución de la cual eres parte, ¿no? Claro. Sí, no, yo no podía dejar de mencionar, obviamente, a quienes me habían llegado a proponer para el premio, y por eso sentí que era necesario y un motivo de gratitud hacer esa mención. Gracias, doctor Eduardo Matos, por compartir tus memorias, tus ideas, tus frases de aliento, tu sabiduría y por enaltecer con ello la razón universal que encierra la historia y su dualidad, la arqueología. Muchas gracias, querida amiga, y pues seguimos adelante. Seguimos adelante. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta sesión especial de Diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia. Los esperamos en el inicio del nuevo ciclo, julio-diciembre 2023, para seguir dialogando con miembros de esta academia, la Academia Mexicana de la Historia. Nos enorgullece muchísimo que el doctor Eduardo Matos haya sido reconocido por su universalidad, pero no quiero dejar de mencionar que otro miembro en 1993 también fue honrado con el premio en aquel entonces Príncipe de Asturias en el campo de las ciencias sociales, el doctor Silvio Zavala. Finalmente, estamos en una academia que justamente preserva y hace eco de ese pensamiento y esa razón, esa inteligencia de la que hoy nos ha hablado el doctor Eduardo Matos. Muchísimas gracias, querido doctor. A ti, querida amiga.